Continuamos con la segunda fase del ciclo del discipulado que está titulado La siembra. Como todo proceso de agricultura, lo primero que se hace es preparar el terreno y luego se coloca la semilla. De la misma manera es aquí, luego de iniciar una amistad con alguien de manera intencional, con el propósito de llevarlo a los pies de Cristo Jesús, lo segundo después de iniciar esa amistad es buscar un espacio donde se pueda estudiar la Biblia, donde se puedan colocar esas semillas del Evangelio para que en un futuro empiecen a fructificar, a crecer, a germinar. Esas semillas son las doctrinas, las verdades, a Jesús, presentar a Jesús. Así que es importante que encontremos ese espacio. Como iglesia, normalmente se han preparado los llamados estudios bíblicos. Estos estudios bíblicos nos permiten presentar a las personas de manera organizada una serie de temas vitales importantes dentro del Evangelio que le van a permitir conocer más de la Escritura y más del mismo Dios. La pregunta aquí es cómo dar esos estudios bíblicos. Muchos hermanos encuentran dificultades a la hora de dar un estudio bíblico porque no se sienten capacitados para hacerlo. Bueno, déjame decirte que estás en el lugar indicado. En este seminario, el día de hoy, vamos a compartir con ustedes una serie de consejos acerca de cómo compartir el Evangelio por medio de estudios bíblicos. Así que busca lápiz, busca papel y empieza a anotar cada uno de los consejos que vamos a compartir contigo el día de hoy. Esperamos que te puedan servir. Este link puedes compartirlo, este video con tus hermanos de la iglesia, colocarlo en los estados de WhatsApp, en tus redes sociales, para que todo el que sea posible se entere y también pueda capacitarse. Esperamos que te pueda gustar y no siendo más, vamos a entrar en materia. La pregunta que vamos a responder el día de hoy: ¿cómo dar estudios bíblicos? Y empecemos a dar la respuesta y empezamos con lo primero. Lo primero que quiero hoy decirles es que todo estudio bíblico consta de tres momentos importantes, no uno ni dos, sino tres momentos muy importantes. El primero de ellos es el antes de dar el estudio bíblico, el segundo es el durante el estudio bíblico y el tercero es el después del estudio bíblico. No es solamente ir y dar la clase y creer que ya ese es el estudio bíblico, no. Hay tres momentos que no podemos pasar por alto. Y me estoy refiriendo, en otras palabras, a la preparación que como maestros de Biblia debemos de tener antes de ir a encontrarnos con nuestro estudiante, como también al método que utilizamos en el segundo momento con nuestro estudiante ya cuando estamos frente a frente con él. Y el tercero es el seguimiento que hacemos una vez se termina la clase. Un estudio bíblico debe contener estos tres elementos: en la preparación, el método y el seguimiento. Y en este seminario vamos a explicar cada uno de estos tres momentos, así que no te lo pierdas en los próximos minutos. Empecemos con la preparación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos con estar preparado? Bueno, hay diferentes áreas donde prepararse antes de ir a dar la clase del estudio bíblico. Y esa preparación, la primera área que me parece vital mencionarte al empezar es la preparación espiritual. Y quiero que tengas esta premisa muy clara en tu cabeza, en tu pensamiento. Dar un estudio bíblico es un asunto espiritual. Cuando tú y yo decidimos ir a compartir el Evangelio con alguien, créeme que sin querer ya nos estamos metiendo en un conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. El enemigo hará todo lo posible para afectar ese estudio bíblico. Por eso quizás has llegado aquí lleno de frustraciones o de preocupaciones o quizás de miedo porque ya lo has vivido. Cada vez que se empieza a dar un estudio bíblico es muy probable que enfrentes problemas, trabas, dificultades. Así que es necesario, antes de cualquier cosa, encontrar preparación espiritual. Y en esta parte, nosotros debemos entender que los hábitos devocionales son la clave. ¿Cómo encuentro yo preparación espiritual para ir a dar un estudio bíblico? Bueno, por medio de la oración, por medio del estudio de la Biblia, por medio de la meditación
en el estudio de la Biblia, el análisis, escudriñar las Escrituras. La confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados son importantes. Si nosotros queremos tener al Espíritu Santo dirigiéndonos al momento de compartir un estudio bíblico, debemos apartar de nuestra vida esas prácticas pecaminosas, debemos apartar de nuestra vida la secularidad, etcétera, etcétera. La obediencia, el servicio, la oración, la confesión. Cada día nosotros debemos pasar tiempo con Dios para podernos fortalecer espiritualmente. Su espíritu nos será concedido. Eso es una promesa que está en las Escrituras. Así que, paso número uno para prepararme para ir a dar un estudio bíblico es pasar tiempo con Dios, recuperar mis hábitos devocionales si los he olvidado. Mira, esta no es una batalla de cuerpo a cuerpo. Esta no es una batalla que nuestros ojos ven, es una batalla espiritual. Así que lo que necesitamos no es la fuerza de unos músculos o la estatura más grande posible, no. Lo que necesitamos es el respaldo del Espíritu Santo para empezar a obtener victoria. Y esto, hermanos, solamente se logra doblando rodillas, pasando tiempo con Dios, leyendo la Biblia, escudriñando nuestras propias vidas para tener una vida de más obediencia y de más servicio. Bueno, además de la preparación espiritual, que es lo primero, hay una segunda área que es un poco ya más técnica. Y quiero empezar explicando un problema que suele mucho suceder. Aquí dice, desconfiar en la labia es el primer paso para tener un estudio interesante. ¿A qué me refiero con labia? Quizás no entiendes lo que quiero decir ahí, pero voy a explicártelo. Aquí en la zona del país donde yo me encuentro, se refiere a aquellas personas que tienen un buen uso de la palabra, que se expresan bien, que son extrovertidos, que no tienen dificultades para hablar. Y a veces en el cristiano, cuando tiene mucha labia, mucha expresión, mucha expresión corporal, tiene facilidad para esto, tiende a confiar demasiado en sí mismo, tiende a confiar mucho en la improvisación, como tienen esa capacidad oratoria, entonces dejan de prepararse y confían mucho en como ya yo sé qué decir o hay algo que se me ocurra, lo voy y lo digo, entonces empiezan a afectar al estudio bíblico desde un principio. Número uno, les decía hace un momento, hay que prepararse en el área espiritual, pero número dos, también de manera técnica. Y cuando me refiero a lo técnico, me refiero a esos tres últimos puntos que están en esta imagen que aparece en sus pantallas. Repasar. Un buen maestro, antes de ir a dar el estudio bíblico, saca tiempo para repasar los conceptos, las ideas, los versículos que va a compartir, las respuestas a las preguntas, un orden que debe llevar su exposición y luego de repasar, también elabora un bosquejo escrito donde pueda guiarse al momento de hablar para que no se le olvide algún dato que pueda ser interesante. La preparación técnica tiene que ver con esto, repasar, elaborar un bosquejo y lo último que te recomiendo en esta área es ensayar la clase. Bueno, yo sé que de pronto te estoy pidiendo mucho, sin embargo, te sugiero que lo intentes. Vas a notar la diferencia, porque a veces salimos a dar el estudio bíblico sin un debido repaso y allá improvisamos demasiado. Y cuando uno improvisa demasiado, termina acabando el interés, termina acabando con el estudio bíblico. Cuando tú repasas, puedes tener, de tu cerebro pueden brotar grandes ideas, excelentes ideas, muy buenos ejemplos, que si los dejaras a la improvisación quizás no lograrías decirlos. Un bosquejo escrito te va a permitir recordar todo y un ensayo previo te va a permitir también hacerlo mejor allá cuando lo hagas delante del estudiante. Ensayar es colocarte delante de un espejo, ensayar es de repente imaginar un diálogo, elaborar todo lo más posible antes de presentarte ante el estudiante. Al decirte estas cosas, quizás de pronto puedes pensar que no se le está dando espacio al Espíritu Santo. Alguna vez alguien me lo dijo,
que había que dejar que el Espíritu Santo dirigiera todo. No, mira, hay una parte que Dios hace, pero hay una parte que te toca a ti. A nosotros nos corresponde prepararnos siempre, porque ir a enseñar sin haberse preparado anteriormente, eso es presunción, eso no es fe, eso es presunción. Y esto termina en una situación muy compleja, porque muchas veces por nuestra improvisación los estudiantes no toman decisiones. Muchas veces nosotros presentamos clases bíblicas mal preparadas y los estudiantes no toman una decisión de bautismo, no terminan el estudio bíblico y nosotros le echamos la culpa al estudiante cuando en realidad a lo largo de los meses o de las semanas nosotros estuvimos presentando clases improvisadas. En esta segunda área de preparación es importante que recuerdes que la preparación técnica es vital. Acompañado del Espíritu Santo, esto va a ser exitoso. Además de la preparación técnica, la preparación en el tiempo. No hay cosa que pueda acabar más el interés de un amigo en las cosas espirituales que dejarlo esperando. Si alguna vez alguien te ha dicho, oye, te quedé esperando, oye, no has vuelto más, debes de prender las alarmas. Porque dejar esperando a un estudiante le lanza un mensaje muy negativo. Nosotros debemos de tener organizados nuestro tiempo. Por eso, prepararnos espiritualmente, prepararnos técnicamente, bueno, pero también preparar nuestra agenda. De manera que seamos siempre los primeros en llegar puntualmente a la cita pactada con nuestros amigos. Si nosotros no asistimos a una cita de estudio bíblico, lo único que nosotros le estamos diciendo al estudiante con eso es que en realidad para nosotros el estudiante ni el estudio bíblico es importante. Nosotros debemos yo sé que estoy hablándole a personas que, y de pronto es tu caso, eres una persona que estudia, eres una persona que trabaja, eres una persona que tiene que atender tu familia, eres una persona muy ocupada y quizás en el diario vivir esas ocupaciones terminan afectando tu cita de estudio bíblico que tenías con alguien y no vas. Mira, frente a cualquier inconveniente es mejor avisar con tiempo de que no vas a ir en vez de dejar esperando a alguien. Nosotros debiéramos cuidar de tal manera nuestra agenda personal y sobre todo el espacio del estudio bíblico que nada ni nadie interfiera con eso. Muy seguramente el enemigo va a tratar de afectar tu agenda. Por eso, cuando hablamos de preparación, también hablamos de prepararnos en el tiempo, en el manejo del tiempo. La cuarta parte donde hay que prepararse también antes de ir a encontrarnos con nuestro estudiante de Biblia es cuidar la presentación personal. Hay siempre que dar buenas impresiones y la ropa y la manera como nosotros nos presentamos ante alguien habla mucho de eso. Es importante que nosotros entendamos que si llegamos con ropa aseada a dar el estudio bíblico, estamos diciéndole a la gente, mira, yo soy una persona aseada. Si vamos con la ropa sucia, estaremos diciéndole a la gente que somos una persona desasiada. Si vamos con la ropa arrugada, estaremos diciéndole a las personas que somos una persona descuidada. Y mira, la gente nos va a tratar de acuerdo a cómo nosotros nos presentemos. Nuestra vestimenta es nuestra carta de presentación. Por eso un buen maestro de Biblia siempre va a ir bien vestido, bien arreglado, bien limpio. Además de la ropa, también es importante mencionar las uñas. Nuestras uñas deben de estar arregladas de tal forma que no se deje una mala impresión. Un instructor bíblico de igual manera debe cuidarse en sus olores. Por ejemplo, al hacer uso de la voz y del habla, debe uno cuidar el aliento, no tener uno un mal aliento. De igual forma, un mal olor en las axilas, etcétera, etcétera. Debe ir uno en lo posible bien perfumado, bien arreglada su ropa, oliendo bien, con uñas arregladas y tener cuidado, por ejemplo, de los excesos de maquillaje, tener cuidado de algún escote profundo o de algún corte de ropa muy profundo, ¿sí?
No te estoy diciendo con todo esto que tú tienes que ir exageradamente clásico como vas a la iglesia a dar un estudio bíblico. Los que puedan hacerlo está bien, pero por lo menos ir con una ropa formal, una ropa bien presentada, que te permita siempre, en todo momento, dejar una buena impresión. Nada de ropa sucia, nada de ropa arrugada, bien presentado es lo ideal. Y si en tu región donde tú estás hay mucha brisa, hay mucho viento, cuídate siempre de tener tu cabello arreglado, bien peinado, porque esto también hace parte de nuestra presentación personal. Así que hasta el momento hemos dicho que el estudio bíblico tiene tres momentos importantes: la preparación, el método y el seguimiento, el antes, el durante y el después. Aquí, en el primer momento, en el antes, en la preparación, hemos dicho que debemos prepararnos espiritualmente, siempre cuidar de fortalecer nuestra relación con Dios, prepararnos técnicamente, repasando, meditando, ensayando la clase que vamos a compartir. Hemos dicho que preparemos nuestra agenda personal para que tengamos un buen uso del tiempo, de manera que no se nos crucen las cosas y no le quedemos mal a nuestros estudiantes. Y en el cuarto punto hemos dicho que también debemos preparar nuestra presentación personal. Hablamos de la higiene y hablamos también de cómo presentamos nuestra ropa. Esto es lo previo al estudio, a la clase, es la preparación, es el antes. Ahora, en la siguiente parte, vamos a estudiar el durante. ¿Qué método? ¿Cómo hacerlo? Ya tengo al estudiante al frente, ¿qué debo hacer? Vamos entonces a ese segundo momento.